Bien, hermanos, me acompañan al libro de Judas, retomamos. Retomamos esta carta. Una carta que tiene, como ustedes observan, 25 versículos. Corta pero punzante, cortante, fuerte. Para entrar un poco en contexto, ya desde el versículo 5 hasta el versículo 16, que hoy es hasta donde vamos a ir, versículo 14 al 16 hoy, Judas hace una advertencia a la iglesia, a los creyentes, acerca de los falsos maestros. Como dice el versículo 4, que ya se habían infiltrado encubiertamente, ya estaban entre nosotros. Lo dice. Entonces, debido a que ya la proliferación de los falsos maestros ya estaba dentro de las iglesias del primer siglo, Judas hace una carta guiada por el Espíritu Santo. Él quería hablarles acerca de la salvación, dice el versículo 3. Observen, dice, el propósito y el deseo era escribirles acerca de nuestra común salvación, pero yo he sentido la necesidad de escribirles exhortándolos a luchar ardientemente por la fe que una vez para siempre fue entregada a los santos. Ese es el propósito de la carta. Él le quería hablar de las bendiciones de la salvación, de lo que implica ser salvos, de los beneficios. Sin embargo, el Espíritu Santo guía y él comienza a hablarles y a exhortarles a los creyentes. Por eso él lo llama en el versículo 1 a los llamados, a los amados y a los guardados en Jesucristo. Y ese es el propósito de contender, de luchar por la fe que una vez ha sido dada a los santos y por ende a la iglesia. Yo creo que ese es el desafío de cada generación de creyentes. El hecho de luchar por la fe, de contender, porque la fe va a ser, ha sido, es y va a ser atacada siempre, la verdad del Evangelio. Entonces es un libro pertinente, es una carta que debemos estudiar porque está en las Escrituras, porque Dios la enseña, pero también mi oración siempre en la semana es que nosotros no veamos esto como algo lejano. Hablamos de falsos maestros, hablamos de falsas doctrinas, y el pastor decía, bueno, tenemos el privilegio de abrir las Escrituras, la iglesia intentamos, y es el deseo de exaltar a Dios, su gloria por sobre todas las cosas, extender su reino, pero es como que podemos ver esto, bueno, pero esto pasa en otros lados, no pasa acá. Y ese propósito, ¿no? Y mi oración ha sido de que, más allá de que está, y el texto apunta a falsos maestros, también hay aplicaciones para nosotros como creyentes hoy en día, en la iglesia. Y ese es el propósito de la carta. Por eso hoy, el título yo le puse el juicio inminente de los falsos maestros. Eso es lo que vamos a ver en el versículo 14 al 16. El juicio inminente de los falsos maestros. Pero también se puede abrir un paréntesis que sigue ahí. Y le puse, y de todos los que no creen también. Y de todos los que no creen. Por eso hoy vamos a ver dos advertencias severas para tu vida y para la mía, ¿no? A la luz del juicio de Cristo. Hay dos advertencias muy severas. A la luz del juicio que se avecina y viene del Señor. En el versículo 14 vamos a ver la certeza del juicio. La certeza del juicio es porque se da, y la razón es la venida inminente del Señor Jesucristo. La venida inminente del Señor Jesucristo. Y versículo 15 y 16 lo que vamos a ver es la condenación inminente de los pecadores. ¿Sí? Hay una certeza y hay una razón. La certeza es que Cristo viene, la segunda venida, a juzgar a los pecadores. Pero también hay una razón, hay una condenación inminente. Entonces lo que podamos ir agruparlos en una oración es que hay un juicio inminente, que hay una condenación inminente, a menos que Dios intervenga y dé la salvación. Entonces, observen, vamos a leer versículo 14.
Para entrar en contexto, mejor vamos a leer el versículo 11. Dice, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y por ganar dinero se lanzaron al error de Balaam, y perecieron en la rebelión de Coré. Estos son escollos ocultos en los ágapes de ustedes, cuando baquetean con ustedes sin temor, apacentándose a sí mismos. Son nubes sin agua, llevadas por los vientos, árboles de otoño sin frutos, 2 veces muertos y desarraigados. Son olas furiosas de mar que arrojan como espuma su propia vergüenza, estrellas errantes para quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre. Versículo 14. De estos también profetizó Enoc en la 7ª generación desde Adán, diciendo, el Señor vino con muchos millares de sus santos para ejecutar juicios sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él. Estos son murmuradores, criticones, que andan tras sus propias pasiones, hablan con arrogancia, adulando a la gente para obtener beneficio. Vuelvo a reiterar, del versículo 5 al versículo 10, para entrar en contexto, Judas empieza a hacer un perfil, una descripción de los falsos maestros, para identificarlos. Luego vimos del versículo 11 al versículo 13 la naturaleza de los falsos maestros. Ellos se comportan así porque son así, debido a su naturaleza pecaminosa. Y hoy vamos a ver el juicio inminente hacia los falsos maestros. Termina esta sección principal de la carta, la más extensa, apuntando al juicio inminente de los falsos maestros. Pero vamos a ver, la primera advertencia del versículo 14 es la certeza del juicio. Observen el versículo 14. Dice, de estos también profetizó Enoc, la 7ª generación desde Adán, diciendo, el Señor vino con muchos millares de sus santos. Recuerden y observen ahí la conexión con el versículo 13. Él viene describiendo, usando analogías, usando ilustraciones, ¿recuerdan? Que ya hemos visto de cómo es la naturaleza, cómo son los falsos maestros. Por ello se comportan así. Versículo 13, son olas furiosas de mar que arrojan como espuma su propia vergüenza, estrellas errantes para quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre. Ya el contexto mismo y la conexión es el juicio para ellos. Entonces comienza, Judas apela a su argumento de toda la carta que él da, a dar ejemplos. Yo no sé si ustedes notaron los ejemplos que él siempre da, mayoritariamente del Antiguo Testamento. Trae ejemplos del Antiguo Testamento y los aplica a la actualidad de los falsos maestros. Observen versículos 5, 6 y 7. Ahora quiero recordarlos a ustedes, aunque ya definitivamente lo saben, dice, todo que el Señor, habiendo salvado al pueblo de Egipto, destruyó, ahí está el juicio, después de los que no creyeron. Versículo 6, y a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado, juicio, en prisiones eternas, bajo tinieblas, para el juicio del gran día. Así también, versículo 7, Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, a semejanza de aquellos, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. Trae ejemplos del Antiguo Testamento, bíblicos, para graficarlos, para traerles a la mente lo que pasó con estas personas, y lo trae y los aplica a estos falsos maestros de hoy. Ese es el argumento que hace Judas, continuamente. Lo hace. Observen versículo 11 también. Ay de ellos, dice, porque han seguido el camino de Caín, y por ganar dinero se lanzaron al error de Balaam, y perecieron en la rebelión de Coré. ¿Sí? 5 ejemplos del Antiguo Testamento. Judas sigue con este mismo de traer un ejemplo del Antiguo Testamento para aplicarlos a los falsos maestros de hoy. Pero en el versículo 14, observen, la diferencia es
que lo que utiliza es un ejemplo del Antiguo Testamento, de un personaje, de una persona del Antiguo Testamento, que es literal, que existió, que es el libro de Enoc, pero que utiliza el contenido que utiliza y de lo que dice de Enoc no es canónico. O sea, no es inspirado por Dios, no está en las Escrituras. Y eso es algo característico también del libro de Judas. Ya en el versículo 9 también, observen cuando dice, cuando el arcángel Miguel luchaba contra el diablo y discutía acerca de su cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio o maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Eso también, como lo hemos visto, no está en las Escrituras, ese evento. ¿Sí? Entonces, lo que Judas está haciendo aquí en el versículo 14, está trayendo un ejemplo del Antiguo Testamento una vez más. Enoc, que existió, eso está en Génesis 5, 21 al 24. Pero que lo que dice esa profecía, observen también lo que dice ahí Enoc, no está en el canon original. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos si no es canónico, si no tiene la autoridad divina? ¿Lo pasamos de largo y lo seguimos? El punto no es eso. ¿Sí? Entonces, lo que Judas está haciendo aquí es, vuelvo a reiterar porque esto es muy importante y me quiero detener en esto, es que Judas trae un ejemplo del Antiguo Testamento, literal, real, Enoc, pero trae un contenido histórico. ¿Sí? Esa es la idea. ¿Sí? Había muchos libros en la época de la iglesia, en el siglo I, llamados no canónicos. ¿Sí? Entonces, esos libros eran históricos, eran mucha literatura judía, que existieron y están, y son históricos, reconocidos, pero no eran inspirados por Dios. Y Judas cuenta de que fue un libro muy discutido acerca de si era inspirado por Dios o no. ¿Por qué? Porque él usa mucho material no inspirado. Pero por supuesto que Judas es inspiración de Dios, es palabra de Dios. Entonces fue agregado al canon. ¿Sí? Como les puedo decir, Enoc, observen el versículo 14, era un personaje, una persona muy fascinante para los judíos. Por eso observen el versículo 14, dice, ¿por qué? Porque dice, es la séptima generación desde Adán. Enoc vivió en la era prediluviana. ¿Sí? Y lo que se dice de Enoc es que Enoc caminó con Dios en medio de una generación perversa. Y también lo que llama la atención dice que fue llevado por Dios. Entonces, no dice mucho de Enoc, entonces eso siempre causó fascinación en el pueblo judío. Enoc era un héroe para ellos. Pero también había mucha literatura muy importante que circulaba en el siglo I en la iglesia y antes de Cristo, que ellos lo utilizaban. Era histórica, pero no era canónica. El teólogo Charles Wright dice algo muy interesante con respecto a esto que sintetiza un poco lo que queremos decir. Dice, aunque esta profecía, Wright, estoy citando, aunque esta profecía se halla en el libro no canónico de Enoc, la profecía misma fue originalmente pronunciada por Enoc de la Biblia y fue incorporada al libro de Enoc. En consecuencia, dice, Judas se vale de un testigo antiguo y su testimonio para informarnos de la certeza de la venida del Señor. Judas está confirmando esta realidad. Pues, esa es la intención de la inspiración divina, dar certeza, no en el apócrifo, sino al juicio que traerá la venida del Señor. ¿Se entiende? Y MacArthur también dice, al citar a Enoc, Judas resalta la motivación del juicio. A pesar de que esta profecía no se registra en el canon, y esto es importante, el Espíritu Santo inspiró a Judas para utilizarla porque era conocida, históricamente válida, y apoyaba su punto. Era aceptable que Judas la usara para reforzar su argumento. ¿Se entiende? Entonces, y esto también es muy común en el Nuevo Testamento y también en el Antiguo, de que autores del Nuevo Testamento, inspirados por Dios, tomaron citas que no tienen nada que ver con la Biblia y no tienen nada que ver con los autores de la Biblia. Por ejemplo, le doy algunos ejemplos. Hechos 17, 28, Pablo, cuando está predicando el Evangelio en el Areópago de Atenas, está predicando el Evangelio y llega al versículo 28 y dice, porque en él vivimos, nos movemos y existimos. Dice, así como dicen algunos de los poetas de ustedes.
Han dicho, dice, porque cambian, nosotros somos linaje suyo. Pablo está citando una frase de un poeta griego, pagano. ¿Sí? Pero Pablo está haciendo, el libro de Hechos está escrito por Lucas. Lucas está siendo inspirado por el Espíritu Santo, toma algo que no es inspirado y lo agrega al canon. Y cuando el Espíritu Santo hace eso, tiene la autoridad divina. ¿Se entiende? Ese es el punto. También Tito, seguramente el pastor luego lo va a tocar cuando sigamos avanzando en Tito. Tito 1:12, también dice, un poeta de los cretenses dice, para describir cómo eran los habitantes de Creta, dice glotones, malas bestias, ociosos. ¿Sí? Primera de Corintios 15:33 también dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. También es citado de poetas, de personas paganas, que no tienen nada que ver con la Biblia, pero ¿quién es el autor de la Biblia? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va guiando a los escritores y quiere que esa porción esté en la Biblia. Y cuando está en la Biblia pasa a ser autoritativa. Entonces, debido a eso, esta profecía, la cual vamos a estudiar, tiene la autoridad del Señor. Observen versículo 14. De estos, Judas sigue nombrándolos con ese adjetivo, ¿no? Como también lo dice el versículo 10, estos blasfeman las cosas que no entienden. Versículo 2, estos son escollos ocultos. Versículo 13, son olas furiosas de mal. Versículo 18, estos son murmuradores. Versículo 19, estos son, siempre apuntando a los falsos maestros. Y acá también dice, de estos también profetizó Enoc. ¿De quién? De los falsos maestros. En la 7ª generación, desde Adán, diciendo, el Señor vino con muchos millares de sus santos. El Señor vino con muchos millares de sus santos. Estamos en el punto de la certeza del juicio, ¿sí? La venida del Señor en juicio. Pero es interesante, observen lo que dice. El Señor vino con muchos millares de sus santos. O sea, lo que se está refiriendo es a la segunda venida del Señor. Pero no dice el Señor vendrá. Dice el Señor vino. Tiempo pasado. Lo que él se está refiriendo acá es a la segunda venida, que es algo muy enseñado y central de la Escritura. Eso está enseñado infinidad de veces. Ahora vamos a tocar algunos textos. Pero lo que llama la atención es que dice el Señor vino. ¿Por qué? Porque hay una certeza total en cuanto a su venida. La idea acá es, en los tiempos verbales, que ya lo da como hecho. Esa es la idea. Lo mismo pasa en Romanos. ¿Vieron cuando Romanos dice a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen conformes a la imagen de su Hijo? Y también a los que predestinó, a estos también justificó. Todo tiempo pasado. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Pasó eso ya? No. Tiempo pasado, pero la Biblia ya lo da como hecho. Está la certeza de que Dios va a hacer eso, como está la certeza de que la segunda venida es real y va a ser así. Miren, les cito algunos textos para apoyar y argumentar esto. Daniel 7:13 dice, seguí mirando en las visiones nocturnas y en las nubes del cielo, venía uno como el Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo, que se dirigió al anciano de días, ¿quién es Dios? Y fue presentado ante él, y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Bueno, el Nuevo Testamento también, Mateo 16:27, porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según sus obras. Busqué este texto de según sus ángeles, porque observen versículo 14, dice, el Señor vino con muchos millares de sus santos. Lo que se está refiriendo ahí es a ángeles. Y más allá de que, como explicamos recién, no es un material inspirado por Dios, pero Dios quiso que esté en las Escrituras, no va en desacuerdo en lo que la Biblia dice, por supuesto, porque Dios es el autor. Judas está dando una certeza porque los falsos maestros están atacando esta verdad.
Yo no sé si ustedes se dieron cuenta de lo que leyó el hermano Sergio. Quiero que me acompañen ahí nomás, 4 o 5 hojas atrás, Segunda de Pedro. Vamos a Segunda de Pedro, capítulo 3. Bueno, Apocalipsis 1:7 también dice que todo ojo le verá cuando el Señor venga en su segunda venida. Apocalipsis 19 habla acerca de que va a venir uno montado en el caballo blanco, victorioso, el regreso en gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pero observen 2 de Pedro, capítulo 3. Pedro dice, amados, ya la segunda carta que les escribo, en los cuales como recordatorio despierto en ustedes, dice, su sincero entendimiento, versículo 2, para que recuerden las palabras dichas de antemano por los santos profetas y el mandamiento del Señor y el Salvador declarado por los apóstoles de ustedes. Ante todo, sepan esto, que en los últimos días, y observen cómo llama Pedro, vendrán burladores. Judas también dice eso. Con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones. ¿Y qué es lo que ellos decían? ¿Dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. ¿Qué están diciendo? De los padres son los patriarcas. Desde que se creó el mundo, no pasó nada. ¿Dónde está la promesa del Señor? Pero él hace un contraste, ¿no? Versículo 8, pero amados, le dice, no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1000 años, 1000 años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa. Es una promesa, el Señor va a venir, va a volver. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y versículo 11 dice, puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, el juicio, ¿qué clase de personas no deben ser ustedes en santa conducta y en piedad? Lo que está apuntando ahí, está exhortando a los creyentes, el Señor viene, no se coman el verso de los falsos maestros, y eso debe afectar nuestra vida hoy. Y la Biblia habla mucho que la segunda venida de Cristo debe afectar a los creyentes. Judas está dando una certeza porque los falsos maestros están atacando esta verdad, de que el Señor Jesucristo va a volver en gloria. Ellos se burlaban de estos. Ellos están diciendo, Dios no interviene en su creación. No pasó nada todavía. Por eso Pedro argumenta y da el ejemplo del diluvio. Dios no es un Dios sentado, un viejito sentado en un trono que no se involucra en su creación. No, no es así. Y la base de que ellos estaban atacando esta verdad central, volvamos a Judas, es porque la manera de vivir de ellos, de alguna manera, el regreso inminente de Cristo, a ellos no les convendría. El punto es este, ¿no? El impío, el que no conoce a Dios, que vamos a ver qué es un impío ahora, porque el versículo 15 lo nombra 4 veces. ¿Qué es lo que quiere hacer? Es pecar. ¿Sí? Pero debe inventar una teología que apoye su conducta pecaminosa. Ese es el punto. Los falsos maestros deben inventar, aún mismo usando la Biblia, mal usando, una teología que apoye su conducta y su manera de vivir pecaminosa. Ese es el punto. En los tiempos del Nuevo Testamento, lo que estaba muy, muy en boga y lo que atacaba mucho a las iglesias, recuerdan, era el gnosticismo. ¿Sí? Que lo que decía que era, bueno, que lo físico no importa, solamente lo espiritual sí. Entonces vos con tu físico puedes hacer lo que quieras en la semana. Claro, eso va mutando, ¿no? Y va cambiando. Pero también quizás hoy en día hay otras invenciones de teologías que no están en las Escrituras. Por eso el Evangelio de la prosperidad prendió tanto. Dios quiere solucionar tus problemas, quiere que seas feliz, quiere que tu matrimonio sea resuelto, quiere que seas próspero, quiere que seas feliz. Dios te quiere como sos. El otro día escuchaba que ya hay iglesias, entre comillas, que ya avalan el matrimonio gay.
Ya hoy ya no hay que hablar tanto de adulterio, sino que se está pasando por una crisis. O sea, no se llama lo que la Biblia llama pecado. Se tiene que justificar una teología para dar licencia para pecar. Pero también nosotros como creyentes podemos inventarnos o torcer las Escrituras para acomodarnos para nuestra conveniencia, ¿no? Y lo podemos hacer, claro que sí. Hay muchos ejemplos, ¿no? Y también, como le decía, esto también acerca de la venida del Señor en juicio. Por supuesto que si sos creyente y somos creyentes, ya el Señor pagó nuestros pecados en la cruz. Él los limpió con el sacrificio perfecto de Cristo. Si nos arrepentimos y creemos en Él, Él nos da vida eterna. Entonces, podemos llegar a pensar, bueno, Él va a venir a juzgar y a condenar a los pecadores, y es así, ¿verdad? Pero también la Biblia, más allá de que el contexto son los falsos maestros, habla mucho acerca de cómo debería afectar nuestra manera de vivir hoy a nosotros como creyentes. Porque a veces creo que es algo descuidado en nuestras vidas, ¿no? Pensamos, por ejemplo, en la semana que pasó que Cristo va a volver. Generalmente no, porque nos agobian los problemas, las dificultades, y no lo tenemos tan pendiente a esto. Entonces, claro, es como que ya tenemos un boleto que vamos al cielo y está ahí en nuestra mesita de luz, pero realmente nos debería afectar también. Si estás acá y estás escuchando y podés estar en la iglesia, porque recuerden, hermanos, que Judas está hablando en un contexto de iglesia local, a personas dentro de las iglesias. Por eso el tema también central, uno de los temas que sale del libro, es la apostasía. Personas que escuchan, que reciben la luz de Dios, pero que tarde o temprano van a manifestar lo que son y se van a apartar de la verdad. No es que se van a apartar, van a dejar, porque nunca estuvieron. Y es tremendo eso. Y el otro día escuchaba al pastor Pelufo y él le decía, yo sé que quizás muchos de acá no van a estar el día de mañana. Y nosotros lo sabemos, pero es triste, pero es la realidad, la Biblia lo enseña eso. Y en un contexto de iglesia, ¿no? Pero si estás escuchando y todavía estás en la iglesia, pero no estás en Cristo, no arreglaste cuentas con Dios. La segunda venida de Cristo, lo que la Biblia dice, es como la canción que nosotros cantamos. ¿El Señor es tu juez o tu rescate? No hay otra. Si viene el Señor hoy y no arreglaste las cuentas con Dios por tu pecado ante un Dios tan santo, Él es tu juez. Y Él va a emitir juicio sobre los pecadores. Él viene a juzgar. Cristo no viene de vuelta a morir por nuestros pecados. Cristo ya vino. Como dice 1 Corintios 15, Cristo vino y murió por nuestros pecados. Y fue sepultado y al tercer día resucitó. Ese es el Evangelio. Pero la segunda venida de Cristo, Él viene a juzgar. Él es el juez. Recordemos, hermanos, hay personas, Judas está dirigiendo a personas que están dentro de las iglesias, pero no conocen al Señor. Están acá en la iglesia, pero no están en Cristo. ¿Saben? Y en la semana pensaba mucho y oraba, no sé por qué, yo creo que es un peso que Dios pone en el corazón. Oraba mucho, ¿saben por quién? Por nuestros hijos. Porque nuestros hijos se crían en la iglesia, la mayoría, ¿no? Que están acá. Y escuchan el Evangelio. Y están ahora en escuela dominical. Y en la semana mi esposa me mostraba que ya hay chicos que hoy creo que por primera vez están acá en el culto ya. Ya tienen 11, 12 años. Y es como que a nosotros se nos va la vida, ¿no? Y a veces nosotros como padres ponemos excusa, no, pero son muy chiquitos todavía. Después pasan a la adolescencia, no, pero están en otra cosa ellos, ahora no nos escuchan. Y después son grandes, se van, no, pero ya decidieron, son grandes.
El punto, hermanos, es seguir insistiendo con el Evangelio. ¿Saben por qué? Porque cuando mayor luz recibimos, mayor es la condenación. En el infierno habla de que los grados de castigo no van a ser para todos iguales. A los que más recibieron, más se les va a castigar. Y ahí adentro, por eso están nuestros hijos también. Hebreos dice, ¿cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado el Espíritu de gracia? Pues conocemos a aquel que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. La vida pasa rápido. Estos años, este tiempo que Dios nos ha permitido vivir en este mundo, vuela. ¿Qué estamos haciendo con el Evangelio? Con nuestros hijos, sean la edad que tengan. Y también como creyentes, ¿no? En Mateo capítulo 25 hay una parábola, todos la sabemos. La parábola de los talentos, ¿recuerdan? Dice que el reino de los cielos es un hombre que se va lejos y le deja a sus siervos, a uno le deja 5 talentos, a otro le deja 2 talentos y a uno le deja 1 talento. Se va, no le dice mucho lo que tienen que hacer, pero el que tiene 5 que empieza, bueno, dice, yo voy a empezar a trabajar, empezó y ganó intereses y ganó otros 5 talentos. El que tiene 2 también hizo lo mismo, ganó 2 talentos. Y el que tiene 1, ¿qué hizo? Lo escondió. Vino el Señor y arregló cuentas con ellos, dice. Al que tiene 5, bueno, Señor, acá tiene, me diste 5 talentos. Lo que está hablando ahí los talentos es acerca de lo que el Señor nos da, de las responsabilidades que el Señor nos da, ¿no? Pero es interesante que no habla tanto de lo que tanto tenemos que hacer, sino lo que el Señor va a evaluar es la fidelidad de lo que Él nos dio. A uno le dio algunos más, a otros menos, pero va a evaluar lo que te puso en tus manos. Y al que vino 2 también, Señor, yo tuve 2 talentos, lo trabajé, gané 2 talentos más. La misma respuesta. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Pero el Señor ya vino ya. Porque muchas veces decimos, en lo poco has sido fiel acá en la tierra, Dios te va a exaltar acá en la tierra. Está hablando del cielo eso. Porque el Señor ya vino. Entonces lo que está también dando ese texto es que en el cielo va a haber distintos grados de premios que el Señor va a dar. Pero va a tener repercusión de lo que hicimos acá. De lo que hiciste para el Señor acá. Y el mayor, vamos a decir, propósito es llevarle gloria a Dios. Esa es la idea. Es darle gloria a Él con nuestras vidas. Y qué lindo sería, ¿no? Y la motivación más grande es que Él te diga, buen siervo y fiel. Mirá, fuiste fiel con esto. Yo te di esto y fuiste fiel. Te costó, pero fuiste fiel al Señor. El Señor diciéndonos a nosotros. Primera Corintios 4 dice que cada uno va a recibir alabanzas de Dios. Es precioso eso. Y a la vez nos debe motivar. Y la mayor motivación es que debemos servirle por amor y gratitud a aquel que murió por nosotros. Él se debe llevar toda la gloria. Él es lo más importante. Vimos la certeza del juicio, ¿no? Su venida inminente. Pero observemos la segunda advertencia. Versículo 15 y 16. La razón del juicio es la condenación inminente. El Señor vino con muchos millares de sus santos para, ahí está la razón,
ejecutar juicio sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él. Estos son murmuradores, criticones, que andan tras sus propias pasiones, hablan con arrogancia, adulando a la gente para obtener beneficio. Si usted se pone a observar versículo 15 y 10, sale a la luz y da cuenta rápido de lo que Judas quiere comunicar, ¿no? Hay una palabra que se repite mucho. ¿Cuál es? Observen, impíos. Y también otras palabras que se repite 4 veces es todos. Todos y los impíos. Y eso es intencional para enfatizar la razón de este juicio. Yo me acuerdo cuando era chico y vos te portabas mal y quizás te acordás, tu mamá te enfatizaba, te portaste mal, hiciste mal, le hiciste mal a tu hermano, hiciste mal esto. Bueno, pará de decirme que estoy haciendo mal. Porque lo que quería enfatizar era eso. Y Judas está haciendo lo mismo. Porque parece, si usted lo lee, es como que está mal, en cuanto a la gramática, está mal redactado. Pero es intencional eso. Y aquí el argumento también ya comenzó, y esta es una palabra que Judas repite mucho. Versículo 4. Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Impíos, que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje. ¿Sí? Y observen también el versículo 18. Quienes le decían, en los últimos tiempos habrá burladores. Lo mismo que dice Pedro, que irán tras sus propias pasiones impías. Ahora, ¿qué es un impío? Bueno, vamos a dar una definición. Impío es alguien que vive de espalda a Dios, que no le honra con su vida y ni le expresa gratitud, sino que vive por y para sí mismo, como si Dios no existiera. Eso es un impío. Porque quizás tenemos un concepto de los impíos, pero el concepto bíblico es alguien que vive de espalda a Dios, que le da la espalda a Dios, que no le honra con su vida, no le da gracias, porque no lo conoce, sino que vive por y para sí mismo, como si Dios no existiera. Lo interesante de la impiedad es que se puede dar en un ámbito de iglesia, eclesiástico, como en el antro más bajo de la sociedad. ¿Se entiende? La impiedad no tiene nada que ver con el lugar social o el lugar físico, porque es un problema de corazón. Y acá en este versículo hay como un proceso, y es interesante, ¿no? Vamos a observar, miren, en primer lugar, observen versículo 15. Para ejecutar sobre todos y para condenar a todos los impíos. El pecador en sí es alguien que tiene un carácter impío. ¿Sí? Ese es en primer lugar. ¿Sí? La sola vivencia de esa persona es una afrenta a Dios. Por eso Judas habla de todos los impíos. Es un carácter. La impiedad empieza con lo que una persona es. Sí, o sea, hablando de su naturaleza, no con lo que hace. Los actos de impiedad no son la causa de que alguien se vuelva impío, sino la consecuencia de que ya lo sea. O sea, nosotros no somos pecadores, nacemos y somos pecadores porque pecamos. No, pecamos porque somos pecadores. En segundo lugar, observen el proceso que hay en el versículo 15. Comienza a decir todos los impíos, de todas sus obras de impiedad. O sea que ahí habla de los actos impíos. Quien es impío va a manifestar su impiedad en su manera de vivir. Por eso Judas ya lo denunció varias veces, las obras impías de estos falsos maestros. Su lujuria, sus pasiones desordenadas,
su libertinaje y su engaño. Se habla de un carácter que se va a manifestar en sus obras. Hacen esto porque son esto. Observen en tercer lugar, habla de las actitudes impías. De todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente. Más allá de los actos, lo que está apuntando acá son las motivaciones que delatan un corazón impío. Inclusive se puede hacer cosas muy buenas en consonancia a la ley de Dios, pero hacerla con motivaciones egocéntricas e impías. Lo que está hablando son actitudes. Está su carácter, está sus obras, ahora está hablando de actitudes. Y por último, se expresa en sus palabras. Observen el versículo 15 también. Y de todas las obras ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él. Es contra Dios. Es la tendencia a exteriorizar la impiedad mediante palabras injuriosas contra Dios. Así es un hombre sin Dios, pero en el contexto de Judá, vestido de religiosidad. Y eso es terrible y letal. Hombres impíos que están sentados en la iglesia, que cantan coritos, que hacen ministerios, que hasta enseñan la palabra, pero su vida no refleja que son regenerados. Y le dan la espalda a Dios. Y viven como si Dios no existiera. Es un estilo de vida. El pecador impío no acepta la ley de Dios, ni cree el evangelio de Jesucristo. Tampoco acata la voluntad de Dios. Se obstina en su pecado y si persiste en esa actitud, acabará en la condenación eterna. Por eso que el Señor Jesús le habló y se sentaba a comer con prostitutas y recaudador de impuestos. Pero la más alta denuncia fue en Mateo 23, ¿contra quiénes? Contra los escribas y fariseos, contra los religiosos de la época. Es más, le dice, ellos van delante de ustedes en el reino de los cielos. A los religiosos, porque eran impíos. Porque su carácter, porque sus actos, porque sus actitudes y porque sus palabras demostraban que no amaban a Dios. Por eso Jeremías 25:30 dice, tú pues profetizarás, le dice Dios, contra ellos todas estas palabras y les dirás, el Señor rugirá desde lo alto y dará su voz desde su santa morada, rugirá fuertemente contra su rebaño, dará gritos como los que pisan las uvas. Juicio. Contra todos los habitantes de la tierra ha llegado, dice, el estruendo hasta el final de la tierra, porque el Señor tiene un pleito contra las naciones. Entra en juicio contra toda carne. A los impíos los entrega a la espada, dice el Señor. Entonces, este proceso que vemos en el versículo 15 demuestra que todos son impíos, que todos somos impíos. Todos vamos a pasar por un juicio. La diferencia es que por la pura gracia y misericordia de Dios, no todos seremos condenados. Porque también leemos esto y lo primero que se le mente, bueno, los impíos, ¿no? Los pecadores, los que pecan todo el día. Y como nosotros nos podemos ver lejos de eso. Nosotros también estábamos acá, sin Cristo. Lejos de Dios, como dice Efesios, sin Dios en el mundo, siguiendo la corriente de este mundo. Lo único que nos diferencia es la pura gracia y misericordia de Dios. Pero viene un juicio. ¿Tu vida se caracteriza por la impiedad? ¿Tenés en cuenta a Dios en tu vida, en todo? ¿O vivimos realmente como si Él no existiera? Bueno, es una característica de
de los que no conocen al Señor. Por eso, hermanos, vuelvo a nuestros hijos, ¿no? Eso aplica a todos. Es la oportunidad constantemente de algo habitual de llevarlos al Evangelio. Porque realmente como padres muchas veces nos centramos en lo que hacen y no vamos al fondo, que es lo que es su corazón. La impiedad es un asunto de corazón. Se manifiesta en obras, en actitudes y en palabras, pero el problema es el corazón. Y muchas veces con nuestros hijos podemos ser muy rudos. Pero es pastorear el corazón, como hay un libro de eso, ¿no? Es, ¿por qué haces esto? ¿Por qué te gusta esto? ¿Por qué pensás así? Porque lo que vemos es lo que hay en su corazón. Y por favor, padres, en el nombre del Señor lo digo, no le hagamos creer a nuestros hijos que son salvos cuando no lo son. Que eso puede ser por orgullo, por vergüenza. Lo que realmente queremos es que ellos conozcan al Dios que nosotros conocemos. Le amen, le sirvan, le glorifiquen. Pero la diferencia va a ser cuando ellos conozcan al Señor. Por eso es estar con el Evangelio. Alguien dijo, nosotros podemos, creo que un pastor, Buddy Buchan creo que fue, podemos que nuestros hijos no estén en un reformatorio, no vayan a un hospital y no vayan a una cárcel. Pero van a un infierno. O sea, la idea no es hacerlos moralistas, es que conozcan al Señor. No es cambiar la conducta, es que Dios cambie el corazón, cumplir nuestra responsabilidad. Por eso, ¿estamos pasando tiempo con nuestros hijos con el Evangelio? Y si son salvos también, seguir, porque el Evangelio lo debemos recordar y lo debemos vivir. Generalmente a veces cuando se comportan así, o les gusta eso, o piensan así, o exteriorizan en palabras así, es porque exteriorizan lo que hay en su corazón. Y recordemos que la denuncia de Judas no se dirige a personas ajenas a las iglesias, sino a personas que en apariencia son miembros y maestros de las iglesias. Profesan ser creyentes, pero de hecho son impíos. Y observemos versículo 16. Termina esta descripción larga, dura, con pecados que tienen que ver también en conexión con lo último, con la boca. Observen, estos son murmuradores, criticones, que andan tras sus propias pasiones. Hablan con arrogancia, adulando a la gente para obtener beneficio. ¿Sí? Acá Judas termina esta descripción que ya comenzó en el versículo 5, con pecados que tienen que ver con la boca. De la abundancia del corazón, habla la boca. Pero ese texto, en su contexto, en el Lucas capítulo 6, 45, viene hablando de que todo árbol bueno no puede dar fruto malo. Y todo árbol malo no puede dar fruto bueno. Y esa es la conclusión. Que lo que dice va a manifestar realmente lo que hay en su corazón. Y esto es lo que está haciendo Judas. Observen, y ellos son, dice, murmuradores. Bueno, acá no dice quiénes fueron el objeto de sus murmuraciones. Muchos dicen que podemos imaginar que pueden ser los pastores de la iglesia o los creyentes fieles, que en el versículo 17 ya comienza Judas a exhortarlos y a animarlos. Hay un cambio ya en el versículo 17. ¿Sí? Pero generalmente siempre el pecado de la murmuración siempre es contra Dios. Y eso pasó, por ejemplo, al pueblo de Israel. Ellos murmuraron en el desierto con la falta de agua, Éxodo 15, 24 y Éxodo 17, 3, a causa del maná, 16, 2, 16, 3, 7 y 8. Sobre todo también murmuraron del informe de los 10 espías, ¿recuerdan? Número 14. Pero ellos murmuraron contra Moisés, contra los líderes, pero al final de todo era contra Dios la murmuración.
¿Hasta cuándo? Números 14, 27. Tendré que sobrellevar a esta congregación malvada que murmura contra mí. He oído la queja de los hijos de Israel que murmuran contra mí. La murmuración siempre es hacia personas. Pero observen, termina, sigue, dice, no solamente murmuran, sino que son criticones, son quejumbrosos, son quejosos, es la idea. La murmuración siempre está apuntada a personas. La queja siempre está apuntada a las circunstancias. Y eso también pasó en el pueblo de Israel. Ellos murmuraban contra el liderazgo de Moisés, se quejaban de las condiciones de la vida en el desierto, ¿recuerdan? Ojalá volviéramos a Egipto, allá comíamos pepino, cebolla. Y eran esclavos. Pero la queja manifiesta realmente lo que hay en su corazón. Porque ¿cuál es el antónimo de la queja? Ser agradecidos. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Dar gracias a Dios por todo. Alguien dijo, no estás satisfechos con nada, te quejas de todo, no quieres lo que tienes, deseas lo que no tienes. En invierno querés que sea verano, en verano querés que sea invierno. Y es verdad, ¿no? Lo que más nos quejamos es del clima. Propósito, hace tu semana, ¿de qué te quejaste? O yo puedo hacer otra pregunta, ¿quién no se quejó esta semana? Todos. Pero no debemos naturalizarlo, hermanos. ¿Sí? Nos quejamos por el trabajo, por el cansancio, por el clima, por esto, por lo otro, por acá. Pero eso manifiesta realmente lo que hay en nuestro corazón. Y lo que estamos diciendo, no estamos siendo agradecidos con lo que Dios nos da. Y es una característica de una persona que no conoce al Señor. En el contexto acá de los falsos maestros. Y se andan tras sus propias pasiones. Bueno, acá aparentan una piedad, pero en realidad están motivados por una sola cosa, ¿no? No están motivados por la gloria de Dios, no están motivados por el bien de los hermanos, por su crecimiento. Su teología está basada al servicio de su lascivia, de sus pasiones. Solo servían para justificar una vivencia dictada por la carne. Esto demostraba que no eran seguidores de Cristo. Sus propias pasiones, lo que ellos quieren, lo que a ellos les agrada, lo que a ellos les gusta. Porque viven como impíos, porque es como que si Dios no existiera en su vida. Por eso pecan así. Hablan con arrogancia, dice. Bueno, ahí también no dice a quién está destinado eso. Puede referirse tanto a la forma como al fondo de sus palabras, o quizá las dos. Hablan despectivamente de los demás, colocándose medallas por su actitud de desprecio. Hacen aseveraciones infladas acerca de su propia inteligencia espiritual y se creen superiores en conocimiento. O sea, hablan de ellos mismos. Como dice el versículo 2, se apacientan a sí mismos. Siempre hablan de un grado de superioridad y no de un grado de que somos hermanos. Y por último, observen, dice, adulan a la gente para obtener beneficio. Adular, ¿saben lo que es, no? Es hablar bien de alguien. Pero tiene un fin en sí oculto, que es sacar provecho de esa persona. Eso es la adulación. Muchos dicen que puede ser por ganancias económicas y materiales, por la reputación o el estatus, por la compra de la popularidad, para ganar adeptos, para ver crecer su influencia. Practicaban la mentira y la lisonja. Y este es un pecado terrible. ¿Saben por qué? Porque la adulación te dice lo que tu carne y mi carne ya pensó. Porque siempre nosotros pensamos bien de nosotros mismos. Y cuando una persona te adula, vos decís, oh, no soy tan malo. No soy tan malo en esto. Y ahí entra a jugar el pecado en nuestro corazón. Pero
más perverso de esto y aberrante es que ellos pueden estar engañando a la gente, predicándole un evangelio espurio, falso. Y esto es precisamente lo que hacen los falsos maestros. No predican el verdadero evangelio. Solamente quieren obtener sus propios beneficios y ganancias. No buscan la gloria de Dios. Por eso están todos los pecados de la lengua, pero que manifiesta lo que hay en su corazón. 2 advertencias severas. La primera es la certeza del juicio. Cristo viene, es inminente. La segunda está la condenación inminente de todos los impíos en un contexto de iglesia, que están quizás vestidos de religiosidad, que están en la iglesia, pero no están en el Señor. Y una vez más escuchaste el Evangelio. Y lo que la Biblia dice, como leímos en Hebreo, es: tenés más juicio sobre tus hombros. Si realmente no estás seguro de tu salvación, andá a Cristo hoy. Andá, corre a Cristo por perdón de pecados. Él es el Salvador. Él es el que murió por nuestros pecados. El justo por los injustos. Hay una condenación real que es el infierno. No es un cuento esto. Cristo viene y va a juzgar a los pecadores. Pero como vimos en Pedro, ¿no? Él quiere que es paciente, pero la paciencia de Dios se termina. Corre a Cristo, clamá por arrepentimiento y fe, por perdón de pecados, que Él te dé vida eterna, que Él te dé salvación. No importa que estés acá en la iglesia, no importa que tus padres sean creyentes, necesitas la salvación hoy. Vamos a orar. Pastor, ¿puede pasar? Bravo. Padre, te agradecemos, Señor, por tu palabra. Te agradecemos, Señor, por advertirnos acerca de los falsos maestros, por poder ver, Señor, sus características, que es una realidad, y entender que detrás de todo esto está el enemigo, Dios. Sabemos que tu verdad es la que salva, la que santifica, y es obvio que es esa verdad la que será atacada. Señor, pero como decía Cristian, por ahí nos podemos acostumbrar a que estamos en un lugar donde procuramos enseñar la verdad, abrir las Escrituras, y eso nos puede hacer creer que estamos lejos, pero también, Señor, hay implicancias. Ayúdanos a pensar si realmente todo lo que nosotros creemos y decimos que es verdad y decimos amén, lo vivimos, lo enseñamos, porque así como los falsos maestros inventaban una teología equivocada para justificarse, es algo que, aunque somos salvos, muchas veces hacemos para estar bien con nosotros mismos, para creernos, Señor, que estamos haciendo bien, y justificamos nuestros actos, nuestros pensamientos, Dios. Ayúdanos a poder discernir y pensar bíblicamente siempre. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Si lo que hacemos te agrada, Dios. Si lo que le enseñamos a nuestros hijos es teología correcta o incorrecta, Dios. Porque tal vez, sin querer, podemos estar formando a un futuro falso maestro en nuestra casa. Señor, líbranos de eso, ayúdanos a pensar mucho. Solamente pensar en lo que estamos diciendo nos da temor, y nos ha dado una responsabilidad a los maestros del púlpito, pero en un sentido todos somos maestros, Dios, en nuestros hogares también, y queremos hacerlo bien. Por eso pedimos que nos pongas celos, Señor, por tu palabra, por la verdad, para conocer, para obedecer y para enseñarla a otro. Seguimos pidiendo que nos santifique, Dios, y que nos haga una iglesia sabia, esa sabiduría que no está en nosotros, que viene de ti, de tu palabra. Queremos conocer más las Escrituras, la verdad, vivirla
y proclamarla, Dios, hasta que tú vengas, hasta que tu Hijo venga por nosotros. Sabemos que viene, entre tanto esperamos que tu Hijo venga, Dios. Tenemos que hacer lo que nos manda, cumplir con la gran comisión, comenzando en nuestro hogar, nuestro barrio, Señor, y acá entre nosotros. Ayúdanos a pensar, a meditar mucho. Usa tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.